En el año 1930 se crea el Banco Internacional de Pagos o BPI. También lo podemos llamar Banco de Pagos Internacionales, y en inglés es conocido como Bank of International Settlements o BIS. Probablemente jamás hayas escuchado hablar de él, ni tampoco sepas que se suele denominar como el monstruo que domina hoy en día la pirámide bancaria y financiera mundial. Esta institución tiene sede central en Basilea, Suiza, como también oficinas en Hong Kong y Ciudad de México. Este organismo es un banco independiente de los gobiernos, siendo la primera institución bancaria de índole internacional con la función de ser nada más ni nada menos que el Banco Central de los bancos centrales. Como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, la idea de un banco independiente había surgido como parte del Plan Young, y su tarea primordial era ocuparse de mediar entre las naciones, pero principalmente era la de gestionar el pago de reparaciones de Alemania por los daños causados en la Primera Guerra Mundial. Sus miembros fundadores fueron los bancos centrales de Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica y un conjunto de bancos japoneses. Se le dio lugar a la Reserva Federal para que formara parte de la creación del mismo, pero esta no aceptó. Como se imaginarán, Estados Unidos no se quedaría afuera. En vez de que la Fed forme parte, su lugar lo ocuparon 3 bancos norteamericanos, entre ellos, por supuesto, JP Morgan, el First Bank de Nueva York y el First Bank de Chicago. Hoy en día el Banco de Pagos Internacionales está compuesto por los bancos centrales de más de 60 países del mundo, y una de las funciones más importantes de esta institución es la de hacer de mediador entre los bancos centrales miembros cuando haya problemas, cumpliendo este banco una función diplomática. También se encarga de crear, decidir e influir en las políticas monetarias de los países miembros. Ahora bien, esta institución no solo es independiente, sino que se la puede caracterizar con el adjetivo de intocable. Pero, ¿por qué intocable? Esto es porque este banco fue fundado y asentado fuera del alcance de las leyes nacionales o internacionales. Su estatuto se firmó en una conferencia internacional en la ciudad de La Haya, donde se garantizó que el Banco de Pagos Internacionales sería el banco más privilegiado y protegido en cuanto a leyes de todo el planeta Tierra. Las actividades autorizadas a realizar por el BIS son las siguientes: comprar, vender y guardar oro por cuenta propia o para los bancos centrales, comprar y vender valores que no fueran acciones, aceptar depósitos de los bancos centrales, abrir y mantener cuentas de depósito con bancos centrales, actuar como agente o corresponsal de bancos centrales y llegar a acuerdos para actuar como fiduciario o agente en materia de pagos internacionales. Ahora veamos quiénes fueron los encargados de su constitución, o al menos algunos personajes importantes a lo largo de su historia. Primero mencionaremos a los 2 hombres más importantes. Ellos son Montagu Norman, que era el gobernador del Banco de Inglaterra, y Hjalmar Schacht, que era el presidente del Reichsbank, una institución que tuvo un papel principal en la hiperinflación de Alemania de 1921 a 1923 y que también fue el banco central del mismo país hasta el año 1945, año en el que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Ahora hagamos una breve descripción de quién fue Schacht. Este hombre ayudó y apoyó a Hitler antes y durante su mandato al frente de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Schacht fue uno de los encargados de la elaboración del Plan Young como presidente del Reichsbank, representando a Alemania. También contribuyó en la recaudación de fondos para la campaña política de Adolf Hitler, y unos años después de que este sea electo, fue nombrado como presidente del Reichsbank y ministro de Economía en el año 1934, desempeñando ese cargo hasta el año 1937. En ese mismo año fue nombrado miembro honorario del partido nazi. Luego, en el año 1945, sería juzgado y condenado por los crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Schacht fue liberado en 1948 y luego de su liberación fue nombrado como consejero de los países en vías de desarrollo. Este hombre siguió como asesor en el sector bancario como si nada hubiera ocurrido. Fue uno de los fundadores del Banco Internacional de Pagos y durante su estadía en el BIS se encargó de ayudar y financiar al partido nazi. Imagínense si este es solo un miembro de los integrantes de este banco, ¿qué nos espera para el resto? Siguiendo la línea ya pautada, hay que tener en cuenta que Schacht fue solo uno de los 5 miembros del BIS que fueron juzgados por los crímenes de guerra.
Ahora vamos a conocer a Montagu Norman, quien fue gobernador del Banco de Inglaterra durante el periodo de 1920 a 1944. Este hombre tuvo una relación muy estrecha con Schacht, siendo el padrino de uno de sus nietos, al cual le pusieron de nombre Norman en su honor. Montagu era consejero del BIS en el año 1939, momento en el cual ocurrió un hecho de gran importancia en el cual se transfirieron 6 millones de libras en oro checoslovaco hacia el Reichsbank de Alemania, el banco que fue presidido por su amigo Schacht. Montagu, en 1925, escribió en una carta a Benjamin Strong, quien era gobernador de la Fed de Nueva York y uno de los miembros que formaron parte de la reunión de la isla de Schuylkill. En esa carta le escribió lo siguiente: espero que el verano que viene podamos inaugurar un club de bancos centrales, privado y eclético, pequeño al principio, grande en el futuro. Recuerden que Strong ya había formado parte de la creación de un gran banco, es decir, de la Reserva Federal de Estados Unidos, y que él mismo fue ideado en un club de Schuylkill Club, en el cual se ideó la creación de la Reserva Federal estadounidense efectivamente. Ahora sigamos con otros 3 miembros de fuerte relevancia. Empecemos con Gates McGarrah. Fue un banquero estadounidense y el primer presidente del Banco Internacional de Pagos o BIS, ocupando este cargo durante el periodo de 1930 a 1933. Previo a esto, McGarrah estuvo al mando del Banco de Reserva Federal de Nueva York, siendo el presidente del mismo entre los años 1923 a 1926. Pierce Jacobson fue otro de los miembros de fuerte relevancia. Él fue otro de los fundadores, un economista de origen sueco que fue asesor del BIS durante los años 1931 a 1956. Luego, desde ese año, ocupó el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional hasta el año 1963, año en el cual falleció. Este hombre fue quien redactó los primeros informes anuales del BIS. Además, Jacobson fue uno de los economistas más influyentes del mundo y una de las personas más poderosas en ese entonces. Estos informes se siguen publicando en la actualidad cada año y en ellos se desglosan los objetivos a cumplir por esta institución, como también sus rendimientos económicos. Jacobson era íntimo amigo de Alan Dulles, y en conjunto con Thomas McKittrick, es decir, el presidente del BIS durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron varias reuniones durante la Primera Guerra para establecer un plan sobre el nuevo orden económico de Europa luego de la misma. Alan era un abogado estadounidense, descendiente de una de las familias más pudientes de los Estados Unidos. Trabajó en el año 1917 como funcionario de inteligencia de Estados Unidos. Formó parte del equipo estadounidense en la Conferencia de Paz de 1919 y fue miembro del BIS desde 1931. Años después, fue director de la CIA en el periodo de 1953 a 1961. Un curioso dato no menos importante sobre esta persona es que un periodista norteamericano llamado David Talbot lo acusó públicamente, luego de una investigación, de ser el autor intelectual del asesinato de John F. Kennedy. Junto a su hermano John Foster Dulles, fueron los socios fundadores de una firma de abogados muy poderosa en los Estados Unidos y muy influyente en todo el mundo: Sullivan & Cromwell. Alan Dulles dirigía las oficinas de esta firma en París. Además, tenían fuertes influencias en Wall Street, Alemania y Londres. La firma Sullivan & Cromwell tenía vínculos muy fuertes con Schrobanco, un banco con sede en Nueva York que hasta el día de hoy sigue en vigencia con el nombre de Schroders, con sede en la ciudad de Londres. La familia Schroeder la fundó en el año 1804 y para el año 2020 esta firma, con actividades de gestión de inversiones, maneja un patrimonio valuado en 574.000 millones de libras esterlinas aproximadamente. Hasta el día de hoy siguen siendo uno de los pocos dueños del juego. Y por último tenemos a Thomas McKittrick. Este hombre, nacido en los Estados Unidos, había sido un funcionario del National City Bank de Nueva York, conocido posteriormente por ser el banco llamado Citibank. También había formado parte de una importante firma de inversiones en la ciudad de Boston llamada Lee Higginson & Company. Finalizado su mandato en el BIS, luego, en los años 1946 a 1954, trabajó para el banco Chase National Bank, es decir, el banco destinado a las inversiones financieras de JP Morgan.
McKittrick era amigo de la familia Dulles y una de sus funciones cuando llegó al BIS, en el año 1931, fue revisar y dictaminar los créditos concedidos a los bancos privados alemanes, siendo parte del comité de arbitraje para los créditos acordados a este país. A este hombre se lo conoce por haber tenido una curiosa relación con los nazis debido a que se conoce públicamente que compartía información financiera y económica de índole confidencial a los cargos más altos del Reichsbank de Alemania. También era muy amigo de Emil Fuhl, presidente del Reichsbank y miembro del Consejo del BIS. Las decisiones que se toman dentro del Banco de Pagos Internacionales son tomadas en distintos comités y reuniones pertenecientes al mismo. Veamos a los más importantes. Empecemos por el Encuentro de Economía Global, o GEM por sus siglas en inglés. Esta reunión bimestral está integrada por los presidentes de los 30 bancos centrales miembros del Banco de Pagos Internacionales con las economías más avanzadas. Algunos de estos presidentes son el de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el de España, Argentina, Brasil, Reino Unido, el Banco Central Europeo, Francia, Alemania, China, Japón, Suiza e Italia, entre otros. Estas son las principales economías avanzadas, las cuales representan el 80% del PBI mundial. Los gobernadores de otros 22 bancos centrales asisten al GEM como observadores. Curiosamente, a este comité lo preside Jerome Powell, el actual presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estas reuniones se realizan de manera bimestral y tienen dos objetivos. El primero, monitorear y evaluar desarrollos, riesgos y oportunidades en la economía mundial y el sistema financiero global. Y segundo, proporcionar orientación a 3 comités de bancos centrales con sede en Basilea: el Comité del Sistema Financiero Global, el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado y el Comité de Mercados. Las discusiones económicas dentro del GEM se centran en los desarrollos macroeconómicos y financieros actuales en las principales economías de mercado avanzadas y emergentes. Luego está el Comité Económico Consultivo, o SC por sus siglas en inglés, el cual es un grupo de 19 miembros que apoya el trabajo del GEM. También está presidido por el mismo presidente, es decir, actualmente Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense. Y además está compuesto por todos los presidentes que participan en la reunión de la Junta del BIS y el gerente general del BIS. El SC realiza análisis y prepara propuestas para la consideración del GEM. Además, el presidente de la SC hace recomendaciones al GEM sobre el nombramiento de los presidentes de los 3 comités de bancos centrales mencionados anteriormente y sobre la composición y organización de estos comités. Las reuniones también se realizan de forma bimestral en este comité. Luego tenemos el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, o BSCB por sus siglas en inglés. Este funciona desde el año 1974 y se encarga de reunir a las autoridades de supervisión bancaria con la función de fortalecer la solidez de los sistemas financieros. Una de las actividades más importantes de este comité es hacer las recomendaciones sobre los blanqueos de capitales. Ahora nombraremos al Comité de Sistemas de Pagos y Liquidación, o CPSS por sus siglas en inglés. El mismo está formado por representantes de los bancos centrales del G10, representantes del Banco Central Europeo, 11 bancos centrales nacionales de distintos países de todo el mundo, y también forman parte representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Este comité se encarga de supervisar la evolución de los sistemas de pago, liquidación y compensación con el objetivo de buscar la eficiencia de los sistemas de pago y liquidación, como también la creación de una sólida infraestructura de mercado. Luego tenemos al Comité Irving-Fisher, o CFI por sus siglas en inglés. Este es un foro de economistas y estadísticos de los bancos centrales. También forman parte otros profesionales que desean participar en la discusión de temas estadísticos de interés para los bancos centrales. La CFI está establecida y gobernada por la Comunidad Internacional de Bancos Centrales y opera bajo los auspicios del Banco de Pagos Internacionales.
Y por último, la Junta de Estabilidad Financiera, o FSB por sus siglas en inglés, el cual es un organismo internacional fundado en el año 2009 tras una cumbre del G20 en la ciudad de Londres. La sede en donde se reúnen se encuentra en Basilea. Allí, los miembros del G20, como también de algunos países más, se reúnen para cumplir objetivos propuestos y trazar las políticas necesarias para ello. Esta junta es considerada como el cuarto pilar del sistema financiero internacional en conjunto con el BIS, el FMI y los bancos comerciales. La misma tiene como objetivos principales la búsqueda de la eficacia y la estabilidad del sistema financiero internacional. Algo más que curioso es que en el sitio web del Banco de Pagos Internacionales se puede encontrar información con más de 7 años de antigüedad sobre el Bitcoin y la tecnología blockchain.